un estudio ni me piden consultoría sobre física cuántica, sino que me piden informes y me piden consultoría sobre lo que constituye mi trabajo en los últimos 20 o 25 años. Todos ustedes saben que los países de la Unión Europea, en el proceso de construcción de la moneda única, pidieron también todo tipo de informes y trabajos. Mi primer libro publicado va precisamente sobre la unificación europea y sus problemas. Y soy de los pocos españoles, tuve la fortuna de que cuando discutíamos en España el proyecto de Constitución Europea, uno de los libros que se publicaron en este país fue uno que edité yo. Se ha planteado que el precio puede ser alto. Hemos insistido en que el precio lo pagan quienes contratan y son los que deciden hacer una petición de estas características quienes ponen el precio. A mí me parece un disparate pagarle 600.000 euros al señor Aznar por 3 libros o que Ana Botella, con dinero de todos los madrileños, pagase 220.000 euros por los discursos de Relaxing Cup of Café con leche. Me han acusado igualmente de delincuente fiscal y algún medio se ha permitido el lujo de citar cuerpos de la seguridad del Estado, algo realmente preocupante, porque eso implica que hay una vinculación entre, supuestamente, cuerpos de la seguridad del Estado que utilizan su lugar privilegiado para pasar información privada y que además es falsa a medios de comunicación, lo que genera en nuestro país una profunda inseguridad jurídica. Lo que ha ocurrido de filtrar información y de que un medio de comunicación se atreva a decir en una información que es falsa, que sale en portada de un periódico, que sus fuentes son cuerpos de seguridad del Estado, nos sitúa en un Estado que recuerda demasiado al pasado. No nos merecemos vivir en un Estado que genere tamaña inseguridad jurídica. Dijo también un mismo diario que me habían ingresado ni más ni menos que 1 millón de euros. Nunca dijo de dónde, nunca dijo en qué transacción, nunca dijo en qué cuenta se había registrado ese ingreso. Se planteó que una fundación había hecho de intermediaria y esa fundación planteó una rectificación, pero la rectificación no fue aportada. La rectificación fue en una página interior, en una columna, sin darle la importancia que había tenido. Hoy mismo el mismo diario vuelve a faltar a la verdad, diciendo en una noticia que sobre todo sorprende, porque uno la lee y dice, pero esto es una noticia de portada, pero es que además está llena de falsedades. Como ustedes verán, son demasiadas mentiras en demasiado poco tiempo. Otra de las discusiones ha tenido que ver con la declaración complementaria voluntaria. Una argumentación en la que yo he insistido es que yo creo una empresa porque necesito una empresa para desarrollar mis trabajos profesionales. Necesito una empresa para hacer un contrato con responsabilidad limitada para ejercer tareas de consultoría y para hacer informes. Necesito una empresa para poder contratar, necesito una empresa para poder desarrollar profesionalmente el proyecto de la tuerca y también necesito una empresa para poner en marcha algo que está en mi voluntad, proyectos comunicativos en nuestro país. Algunos han querido plantear que de lo que se trataba era de abrir una empresa para pagar menos impuestos y es una vez más una enorme falsedad. Explico que abro una empresa porque necesito una empresa para desarrollar los trabajos que tengo en marcha. La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada. Y esto quiero repetirlo. Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada en un país donde el ministro Montoro, que también es mi ministro, se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde los medios de comunicación o la vicepresidenta del Gobierno se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde la rueda de prensa después del Consejo de Ministros señalándole. Y para evitar cualquier tipo, ya digo, de interpretación, es que yo hago la declaración voluntaria complementaria. En España cada año se hacen declaraciones complementarias por valor de 1.000 millones de euros. Es cierto que no estamos ninguno, y yo tampoco, libres de equivocarnos, pero ahora, y en este caso concreto, no ha lugar. Lo que es muy difícil es que un ciudadano de a pie tenga que discutir con una hacienda
donde el ministro y la vicepresidenta han demostrado que no están a la altura de un país que es la cuarta economía del euro. Es verdad que yo no soy un experto, pero confío en los expertos, como suelo hacer con las muchas cosas sobre las cuales no tengo información suficiente. Adjuntamos un informe para todos ustedes para que puedan ver cómo, según la opinión de expertos muy cualificados, cualquiera de las dos vías existentes eran legales y legítimas. Tanto hacer una declaración de un trabajo como IRPF como pagar dividendos, porque al final la recaudación para Hacienda era la misma y, por tanto, no había ningún tipo de posibilidad de presentar el pago de dividendos como un intento espurio de hacer nada contra la Hacienda. Fue cuando arreciaron los ataques, cuando volví a pedir consejo a mi asesor fiscal y él me insistió en que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, pero que Hacienda, si quería, puede discutirlo, porque Hacienda podía discutir casi cualquier cosa. Y es entonces, en ese momento, cuando decido voluntariamente hacer una declaración complementaria, porque no estaba dispuesto a permitir que un ministro que está demostrando que no está a la altura de los requerimientos de un Estado de Derecho utilizara ningún tipo de excusa para presentarme como alguien que tenía ningún tipo de problema con Hacienda. Ha reconocido el profesor Gay de Liébana, al igual que técnicos fiscales, que no ha habido en ningún momento ánimo de ocultación, porque a las pocas semanas de abrir mi empresa estoy declarando en Hacienda. Y cuando alguien hace eso, desaparece cualquier intento de ocultación. Lo han dicho los técnicos de Hacienda, lo han dicho los expertos fiscales, lo han dicho profesores. Cuando alguien abre una empresa en España, no la abre fuera, la abre en España y además declara Hacienda, desaparece radicalmente cualquier intento de ocultación. Y además, el mismo hecho de haber pagado lo que implica es que había una voluntad clara de tributación. La conclusión de todo esto es que en ningún momento ha habido nada de lo que se me ha acusado, pero lo que sí que ha habido ha sido un intento de tergiversar la información para hacer pensar que la gente de Podemos somos iguales a aquellos a los que adversamos políticamente.